¿Sabías que la diabetes es tan pero tan compleja que el hecho de que un paciente llegue a la consulta y el médico lo regañe y le diga que él es el culpable y el único responsable del descontrol que tiene en su azúcar es completamente absurdo? Soy la doctora Mariana Garnica y el día de hoy vamos a ver por qué está todo mal cuando un médico nada más amenaza a su paciente para que se tome el medicamento. ¿Por qué está todo mal cuando el paciente llega a la consulta acostumbrado a que nada más le van a dar un medicamento y se va? ¿O está acostumbrado a que lo van a regañar y la primera frase que te dice cuando se sienta es: no me vaya a regañar, me porté mal? Como médicos, sinceramente, es que no hemos entendido nada. En la clase de hoy vamos a ver en dónde está ese complejo link entre la mente del paciente, su apego al tratamiento, la resistencia a la insulina, la diabetes, la obesidad, todo en un círculo vicioso que si no se interviene de forma adecuada por parte del médico, no va a importar si le das el mejor tratamiento que existe en el mercado, porque tu paciente simplemente no va a responder. Y es que, como médico, te has puesto a pensar todo el estrés que conlleva cambiar la forma de ver la vida, de llevar tu día a día a causa de una enfermedad, y que así de la nada le digas a tu paciente que cambie como si se cambiara de ropa, como si se cambiara de calcetines. Esto viene de que tú aprendiste a caminar y hablar en un proceso. Ahora tú eres el responsable de enseñarle a tu paciente paso por paso y de forma continua cómo ir haciendo esos cambios de vida. Pero bueno, realmente, ¿en dónde está el problema? ¿Por qué la diabetes causa más riesgo de depresión? Lo que vamos a ver el día de hoy no son recomendaciones para que dejen de comer los compuestos que voy a mencionar. Lo que les voy a contar es el resultado de una investigación que hice para una tarea de la maestría, pero es uno de los miles de mecanismos que hay para explicar cuáles son los estragos del estado de hiperglicemia o de azúcar en sangre alta, crónica, y su relación con el sistema nervioso. Son sistemas muy, muy, muy complejos y esta nada más es una visión pequeñita de todo lo que está sucediendo. Para poder comenzar nuestra explicación fisiológica, necesitamos recordar cuáles son nuestros protagonistas. En este caso, van a ser 3. El primero, la glucosa, que es la fuente de energía de nuestro cuerpo. La segunda, la hormona insulina, que es esa llavecita encargada de abrirnos la puerta en nuestras células, especialmente las células del sistema muscular esquelético y los adipocitos o las células del tejido graso. La insulina es la hormona que va a permitir la entrada de las moléculas de glucosa a las células de nuestro cuerpo para iniciar un proceso maravilloso de obtención de energía. Y el tercer protagonista, que es clave para entender esta relación entre nuestro sistema nervioso central, son los aminoácidos de cadena ramificada. Sí, así es. Son esos aminoácidos clasificados como esenciales. Eso quiere decir que los obtenemos únicamente y exclusivamente de la dieta. Básicamente, estos aminoácidos son valina, leucina e isoleucina, y los podemos encontrar en muchos alimentos como nueces, como huevos, como carnes. Pero lo importante aquí, y que quede muy claro, es que no estoy proponiendo que dejes de comer estos alimentos. Lo que pasa es que últimamente han salido artículos científicos en donde aseguran que estas proteínas en exceso predicen el desarrollo de diabetes mellitus tipo 2. Para comenzar, acuérdate que en el metabolismo es muy importante que entendamos que todas las sustancias deben de estar en un correcto equilibrio, y eso implica que mientras unas sustancias se degradan, otras se generan. Y en este caso vamos a hablar de la generación excesiva de glucosa en relación a la producción excesiva de estos aminoácidos de cadena ramificada. Vamos a dividir esta explicación en varias partes. Y la primera va a ser entender el estado de normalidad de la sensibilidad a la insulina. Una vez que entendamos
¿Cómo es que se genera esta sensibilidad a la insulina? ¿Y qué es? Vamos a hablar de qué sucede cuando todo falla. Vamos a suponer que nos vamos a comer una hamburguesa y vamos a ver cómo se refleja esta ingesta de los carbohidratos que tiene en nuestro cuerpo y en la insulina. Los carbohidratos que tiene nuestra hamburguesa van a romperse a su forma mínima, que es la glucosa. Esta glucosa va a provocar una llamada a la insulina. Esta hormona, que es la encargada de generar reacciones moleculares para que esa glucosa se aproveche en nuestro cuerpo y no se quede estancada en nuestra sangre. Si esta azúcar se queda estancada en nuestra sangre, puede llegar a ser altamente tóxica. Entonces, ¿qué sucede? La insulina va a ir a las células en donde la glucosa puede ser aprovechada, ya sea el músculo esquelético o las células de nuestro tejido graso, que se llaman adipocitos. La insulina se va a unir a un receptor, y ese receptor va a tener dos terminales, alfa y beta, los cuales van a ser estimulados por esta hormona. Posteriormente, va a haber una serie de reacciones en donde los sustratos de este receptor, que se llaman IRS1 y 2, van a convertirse en unos sitios como de anclaje, como si fuera un barco, para una siguiente molécula que se llama fosfoinositol 3-fosfato, o PI3K. Y este va a atravesar un cambio conformacional, va a cambiar su forma y va a interactuar con otra molécula que se llama SH2. Al final, todas estas reacciones van a crear una fosforilación en la cual van a llamar a un personaje muy importante que se llama GLUT. Este GLUT, específicamente el llamado GLUT4, está adentro de nuestras células y es el encargado de abrirle la puerta a la glucosa y de llevársela adentro. Entonces, después de todas estas reacciones moleculares, el GLUT4, que se encontraba dentro de una bolsita llamada vesícula, va a nadar, si se le puede decir así, a la superficie de la célula y se va a fusionar con la membrana, soltando al GLUT4. Y el GLUT4 va a recibir a esas moléculas de glucosa para meterlas a la célula y generar unos procesos increíbles de generación de energía. Todo este proceso es el llamado sensibilización de la insulina a los tejidos periféricos. Esto significa que nuestro cuerpo actúa solo en reacción a la ingesta de carbohidratos para evitar que el azúcar se acumule de forma tóxica en nuestro cuerpo. Es normal que tengamos una cierta cantidad de glucosa, pero cuando ese nivel es muy alto, puede llegar a dañar el cerebro, el hígado, el corazón, el intestino, el sistema vascular, el sistema nervioso. Por otro lado, mientras todo esto está sucediendo, también hay otros compuestos que se están aprovechando. En este caso, son los que vienen de la comida, que son los aminoácidos de cadena ramificada. Estos van a generar algunas sustancias como el glutamato, como vamos a ver, que se aprovechan en el cerebro. Pero ¿cuál es el problema cuando estos no se degradan correctamente? Lo primero que tenemos que entender, como siempre, es de qué manera se degrada de forma normal. Para entender esto, necesitamos saber que la primera parte de la degradación se da en el músculo esquelético. Estos aminoácidos se van a limpiar por medio de reacciones enzimáticas. Entonces lo primero que va a suceder es una interacción con una enzima que se llama BCAT. Va a provocar que se transforme en cetoácidos de cadena ramificada. Y estos, a su vez, a través de una descarboxilación por otras enzimas, va a producir productos de degradación importantes, como el succinilcoenzima A, acetilcoenzima A y acetoacetato, que son muy importantes para otros procesos metabólicos del cuerpo. Estas enzimas, como por ejemplo la enzima de la cadena ramificada alfa-cetoácido deshidrogenasa, así de extraño es el nombre,
va a provocar un equilibrio entre otro compuesto que se llama complejo de la misma enzima, BSKDH por su abreviación, y este equilibrio va a lograr que haya una correcta degradación de las enzimas, de los aminoácidos que ya no necesitamos. Y lo que sí se va a aprovechar, se va a ir por una vía hacia el sistema nervioso central, en donde, como está en cantidades normales, va a permitir algo muy curioso. Y es que esta vía que utilizan los aminoácidos de cadena ramificada es exactamente la misma que utilizan otras moléculas muy importantes que producen triptófano. Y el triptófano, a su vez, va a terminar en convertirse en serotonina. Y ojo que este neurotransmisor es clave, porque es el encargado de regular la adaptación cerebral que tenemos los seres humanos a nuestro entorno. Es el encargado de regular parte de nuestra afectividad. Y también tiene un papel importante en la ingesta de comida que tenemos, teniendo una relación directa con el sobrepeso y la obesidad. Pero ya me explicaste cómo funciona la sensibilidad a la insulina, ya me explicaste cómo funciona la degradación de los aminoácidos de cadena ramificada, y ya me explicaste que tiene por ahí una relación con el triptófano y nuestras respuestas adaptativas. Y entonces, ¿cómo hago el link con la diabetes y en qué momento se unen? Pues para eso vamos a ver qué sucede cuando las cosas no van como queremos. Veamos, por ejemplo, tenemos a un paciente diabético de ya varios años de evolución. Vamos a suponer que nuestro paciente ya tiene 10 años, porque sabemos que al momento de diagnóstico es más o menos el tiempo que lleva sin haber sido detectado por ser una enfermedad asintomática de primera instancia. Este paciente tiene que llevar cambios de vida que le generan estrés crónico en su vida. Piénsalo, tu paciente se tiene que estar inyectando la insulina de 6 a 7 veces por día. Y eso si no tiene más pastillas de las cuales acordarse. Y no nada más de diabetes, sino de las comorbilidades con las que vive. Tiene que estar contando sus calorías, viendo cuánta azúcar se toma. Tiene que estar expuesto al estigma social de ser visto como un enfermo ante la sociedad, en su trabajo. Puede ser que sea relacionado con que esté en sobrepeso o en obesidad y también esté sufriendo bullying por lo mismo. Puede ser que tu paciente tenga mucho miedo por la forma en la cual lo regañan y le dicen que se puede morir y puede acabar en hemodiálisis. Puede que esté muy preocupado por las complicaciones que tanto le restriega el doctor a la cara que puede tener si no se cuida. Aparte, tiene que estarse midiendo el azúcar cada 3 a 4 veces al día, si es que tiene el glucómetro, porque si no lo tiene, entonces pues no va a tener idea de cómo se encuentra, y eso genera todavía un motivo más de preocupación. Y como tu paciente no es nada más azúcar, laboratorios y moleculitas, pues sabemos que tiene problemas, como todo el mundo, interpersonales, del trabajo, de viajes, de la escuela tal vez, de deudas. Todo esto se suma a tener que sobrellevar una enfermedad de manera crónica y que ni el médico, ni sus familiares, ni él mismo entiende correctamente. ¿Qué es lo que sucede con este nivel de estrés crónico? Que genera una elevación de unas hormonas que llamamos contrarreguladoras de la insulina. Eso significa que promueven el aumento de glucosa en sangre. Estas hormonas son, por ejemplo, el cortisol o el glucagón, o, por ejemplo, sustancias como la norepinefrina o lepinefrina, y la activación del sistema inflamatorio, especialmente la interleucina 1 y el factor de necrosis tumoral. Acuérdense que estoy hablando de un exceso, y esto va a propiciar que los niveles elevados de azúcar que ya tenía en sangre incrementen aún más, generando una falla cíclica en la sensibilidad a la insulina de la cual ya habíamos hablado. ¿Dónde se encuentra este link entonces? Después de haber leído varios artículos científicos que pongo en la cajita de descripción, me di cuenta que
entre muchos factores, una de las moléculas responsables es la mTOR, una sustancia que tiene una relación directa con el metabolismo de los lípidos. Al tener el paciente un estado crónico de glicemia alta, este regulador es afectado. Y cuando es afectado, bloquea por completo las señales de mensajería que les había platicado antes. Sí, esa en donde nuestra insulina reconocía, muy contenta, que teníamos azúcar en la sangre y que debía meterla a las células. Pero resulta que esta molécula mTOR lo que evita es que haya esa unión con el ISR1 y ISR2 que les comentaba antes. No tienen que sabérselo de memoria. El problema es que lo que esto causa es que la molécula GLUT4, que era la encargada de abrirnos la puerta para que el azúcar se aprovechara y se metabolizara bien en la célula para darnos energía, no suceda. Entonces el GLUT4 no es llamado y el azúcar se sigue acumulando y acumulando y acumulando en la sangre, volviéndose completamente tóxica y llevando a las células a un estado de completo ayuno. Sí, me escuchaste bien. El tener azúcar elevada en sangre implica que tus células se estén muriendo de hambre, porque el azúcar no está distribuido en los órganos que debería de estarlo. Resulta que debido a este estado de resistencia a la insulina, en donde tenemos una acumulación de azúcar que no puede entrar a nuestros tejidos periféricos, hay una afectación directa con esta degradación de aminoácidos de cadena ramificada. Se ha visto en varios estudios con ratones que aquellos que fueron inducidos con obesidad y que tuvieron desarrollo de resistencia a la insulina tenían un problema en las enzimas que se encargaban de degradar este exceso de aminoácidos. Entonces lo que sucede es que en el cuerpo, debido a que tenemos un estado de hiperglicemia crónica, hay enzimas de otras líneas, de otro aprovechamiento de nutrientes que también se ven afectados. En este caso, el de los aminoácidos esenciales. Y lo que sucede aquí es que, como no hay degradación, estos aminoácidos se acumulan y se acumulan y se acumulan en la sangre. ¿Te acuerdas que te había dicho que usan exactamente la misma vía que utilizamos para la transformación del triptófano en serotonina en el sistema nervioso central? Ahí está el problema. Exactamente. Es como si fuera una carretera. Esta carretera está atascada de carros con aminoácidos. Tuc, 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 tuc. Y entonces no hay lugar para que mis otras sustancias viajen hacia el cerebro y tengan esa transformación. Y, claro, adivinaste, si no tenemos una correcta producción de serotonina, aumentan los niveles de depresión. Y cuando aumentan esos niveles de depresión, entonces al paciente, claro que le cuesta más adaptarse a una vida distinta, a una vida que, como ya dije, a muchos nos cuesta trabajo seguir. Acuérdate que inclusive para ti y para mí, para hacer algún cambio, empezar una nueva rutina, empezar un nuevo trabajo, llegar a una nueva clínica, necesitamos motivación. Tus pacientes también son personas. Tus pacientes también necesitan ser tratados con humanidad. Eso de que el médico llegue a ver un resultado de laboratorio y empiece a generarle estrés, poniendo caras, diciéndole, señora, usted no se cuida, no le importa, y empiece a lanzarle una sarta de aseveraciones, sinceramente es algo obsoleto en otras partes del mundo, como en Europa. Y realmente creo que tratar la dignidad de la persona no tiene nada que ver con el estado económico, financiero de un país. ¿Por qué estoy diciendo todo esto? Porque esta cadena que les enseñé al principio se sigue viciando por la forma en la cual los médicos nos acercamos a nuestros pacientes. Es verdad que el tener una correcta guía hacia el ejercicio y la comida es muy importante y es clave, mucho antes que cualquier tratamiento. Pero también es verdad que simplemente no puedes llegar a decirle a tu paciente de la noche a la mañana que tiene una enfermedad que es para toda su vida
que se puede quedar ciego, que lo pueden amputar o lo pueden hemodializar y que tiene que dejar de comer tortillas y que debe de empezar a comer ensalada y que se tiene que ir a correr 30 minutos al día. En otras clases vamos a ver realmente cómo se guía al paciente para hacer todo esto, que no digo que esté mal, pero creo que la forma en la que se aborda aquí en México es completamente antihumana en general. Espero que te haya ayudado, espero que hayas visto que la diabetes no es nada más acerca de glucosa alta en sangre, que no es nada más de que el paciente no quiera acercarse a un tratamiento. Es que la glucosa por sí misma causa estragos, y causa estragos a nivel emocional porque científicamente se ha probado que hay uniones entre las enfermedades crónicas como la diabetes y la motivación y las reacciones químicas que ocurren en el cerebro para nuestra adaptabilidad. Cualquier cosa me puedes contactar, te dejo mi correo y mi contacto allá abajo, en Facebook, en Instagram, ya lo sabes, y cualquier duda estaré muy feliz de resolvérselas. Y también si alguien más conoce alguna otra forma en la cual las vías bioquímicas interactúan entre ellas, yo feliz de aprender. Cualquier cosa, la bibliografía más importante también se las dejo en la cajita de descripción. Y por favor no olvides seguir el hashtag HumanDoctors, en donde voy a estar subiendo muchos tips y muchas herramientas para poder ayudar a los pacientes y tratarlos de otra forma que destruye completamente el paradigma que teníamos los médicos, de sentarnos atrás de un escritorio y decirles qué hacer y mandarles cosas, cuando realmente este tipo de pacientes no requieren un tratamiento de orden y respuesta, sino un acompañamiento continuado de toda la vida, con mucha paciencia y mucha humanidad, que al final para eso somos médicos.